Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Como siempre, agradecemos en primer lugar a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares con una transmisión más que complementa nuestra programación desde horas tempranas de la mañana, donde Osvaldo Ruiz y todo el equipo periodístico de Telenoticias 21 le informan precisamente del acontecer nacional e internacional. Vamos en esta hora y media, desde luego, como siempre, proyectando el tema, el análisis, el contenido de temas fundamentales del país. Y sin duda alguna, después de lo acontecido el pasado domingo y que a este día martes 2 de marzo, las cosas están mucho más clarificadas en cuanto a lo que significa el proceso de elección y el resultado para diputados, para alcaldes y también Parlamento Centroamericano. Quiero darle la más cordial bienvenida a la comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, la licenciada Carolina Resino, con quien vamos a hacer un análisis preciso sobre los compromisos que se asume ahora desde esta perspectiva de resultados electorales y qué es lo que, a partir de voltear esta página, qué es lo que viene ahora por delante. Comisionada, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias por invitarme. Buenos días a todos, buenos días a nuestra gente. Es un gusto siempre poder compartir con ustedes y que nos pongamos así en sintonía qué es lo que está pasando, qué es lo que piensa el gobierno del presidente Bukele. Así que aquí estamos a la orden. Como no, muchísimas gracias. Ponernos en sintonía y saber qué es lo que está pensando el gobierno actual a partir de estos resultados. Es un buen punto de partida para poder nuestro análisis y nuestra lectura de la mañana, comisionada. ¿Contenta con el resultado de diputados? 56 de acuerdo a las proyecciones preliminares que ya las concretizan en el Tribunal Supremo Electoral. Sí, ciertamente ya van quedando claras las cifras, las cantidades y las cuotas de responsabilidad que el pueblo salvadoreño con su voto ha ido asignando a cada uno de los institutos políticos. Y sí, hay mucha satisfacción, hay mucha alegría, pero sobre todo hay mucho agradecimiento a la población. Este es un reconocimiento al trabajo realizado por el presidente Bukele, a pesar de las adversidades y a pesar de los bloqueos. La población es sabia, el soberano ha hablado y ha hablado fuerte y ha otorgado una cuota de responsabilidad muy alta al partido Nuevas Ideas, ha redistribuido toda la estructura de responsabilidades y funcionamiento por elección que existía hasta este momento. Es una votación inédita, es una votación que no tenía esos volúmenes de participación en cuanto a elecciones legislativas y municipales. La gente se volcó, respondió al llamado, respondió a la responsabilidad que se tiene en un momento como este y ha modificado todas las piezas del tablero. Y ahora Nuevas Ideas tiene una responsabilidad mayor y tiene una mayoría calificada por sí mismo. Si lo unimos con Gana, entonces tiene los números suficientes para poder gobernar en función de la población rápidamente y con la calidad que se merece nuestro pueblo. Una victoria que se le adjudica al pueblo, pero también es una victoria del presidente Nayib Bukele. Totalmente es una victoria del presidente porque es la continuidad y el sello de algo que inició el 3 de febrero de 2019, cuando él en ese momento rompió el bipartidismo, pero ya estaba en función una asamblea electa antes. Lamentablemente este año y medio, un poco más de año y medio, ha sido un tiempo no de debate, sino de mucho obstáculo y de mucho bloqueo para poder llevar a cabo aquellas políticas que evidentemente han beneficiado a la población, como fue en cuanto él llegó sin mayor demora
atacar las causas de la violencia y disminuir dramáticamente los índices de homicidio y el desangramiento en el que estaba envuelto nuestro país. Eso es inobjetable. Las cifras lo dicen y son cifras que no son nada más avaladas por el gobierno. Está en la mesa tripartita la Fiscalía y también Medicina Legal. También todo lo que se ha hecho para poder levantar la economía de las micro y medianas, el combate valiente que se tuvo a la pandemia, aún, y no me canso de decirlo, aún a pesar de esos bloqueos innecesarios, de esos bloqueos inexplicables cuando se trataba de la vida. Entonces la población, al encontrarse con un gobernante que vela por sus intereses, que está allí, que llega a las puertas de su casa y le da las soluciones, le ayuda a paliar una situación, cosa que nunca antes se había hecho, ahora en esta elección esa marca queda claramente identificada y por supuesto todos los alcaldes, las alcaldesas, los diputados, las diputadas son un equipo y son el equipo que trabajará junto con el presidente Bukele para llevar adelante el país. Hablamos de ser precisamente un triunfo importante para el gobierno, para el partido Nuevas Ideas, pero también, y esto lo conversábamos extra cámara, comisionada, también es una gran responsabilidad a la hora de tener un control precisamente mayoritario en la Asamblea Legislativa. Por supuesto, este otorgamiento de confianza no es un cheque en blanco. Es la voz de la población que está pidiendo a grito gobernabilidad. Es la voz de la población que está reordenando las piezas y que se está poniendo en función de que por primera vez después de 40 años, si unimos los de la guerra y todos los en los que ha gobernado en la posguerra, Arena y el Frente, está ordenando y está diciendo, bueno, no basta de esto, cerremos este ciclo perverso, hoy vamos a trabajar de verdad para la educación, para la salud, para la economía, para que en este país nuestra mayor riqueza, que es la población, tenga oportunidades aquí, para que este país vuelva a ser pujante, para que la agricultura realmente tenga prioridad, no esté en libros, no esté en filosofías, no esté en papeles. Vamos hacia mejores horizontes, estamos viendo hacia adelante. Creo que ahora esta responsabilidad queda clara, es muy fuerte, pero estamos preparados para seguir trabajando intensamente, para no dilatar aquellas respuestas que necesita la población a nivel nacional, sobre todo aquellos segmentos que siempre se habló de ellos, que siempre se postularon para poderle dar solución a ellos, pero que lo que pasaba era que solamente durante las elecciones iban a pintar las láminas de las precarias casas en las que tenían viviendo a toda esa cadena de población. Es mucho lo que hay que trabajar, es muchísimo, muchísimo, y por supuesto nos pone muy serio. El presidente tiene ya y está ejecutando, a pesar de las dificultades, muchas iniciativas. Por ejemplo, imagínate, Firempresa, por ejemplo, un fideicomiso que a pesar que no tuvo los votos de estos diputados, me parece que de manera insensata, mal cálculo, muy pobres cálculos al haber tomado esas decisiones, pero bueno, está funcionando y son millones que han llegado directamente a la población. Y así como Firempresa, vienen proyectos que ya han sido lanzados, como el de desarrollo sostenible del agro. Viene una transformación enorme, en eso están configuradas mecánicas y políticas diferentes que permitan industrializar el agro. Vienen proyectos que ya están unos iniciados, como el de energía del Pacífico, y otros que aprovechen la energía como un dinamizador hacia adentro, que disminuya, digamos, ciertos costos hacia adentro, pero que también genere muchísimos empleos, muchísimas cadenas de valor relacionadas a una estabilidad y a un mejor precio de la energía para la industria, para toda la actividad económica del país. Y por supuesto,
viene mucho trabajo social, el fortalecimiento, la continuidad del fortalecimiento y la transformación del sistema de salud tan encontrado, tan abandonado y en este periodo transformado tan sustancialmente, pero que falta mucho más. Y por supuesto la educación, la tecnología, poner al país en condiciones distintas. Ese es nuestro reto. A ver, sé que a muchos les agrada la palabra gobernabilidad y usted la utilizó. Qué bueno. Ahora concluye la campaña electoral, dejamos atrás ya ese proceso en la que se definió ya a estas alturas del tiempo. Ahora lo que pasa es ponerse a trabajar, decía usted. Y hay que reconocer que después de una elección siempre quedan heridas. ¿Cómo vamos a reconstruir ese tejido, digamos, institucional para poder echar a andar los proyectos de los cuales vamos a ampliar más adelante y que ya usted mencionaba, comisionada? Mire, Ernesto, la verdad es que este país es complejo y no podemos seguir poniéndole el termómetro de elección en elección. Hay que generar políticas públicas sostenibles, hay que generar políticas públicas de largo plazo que establezcan ese camino, que tenga certidumbre para llegar a un punto de desarrollo en beneficio de la gente. La gobernabilidad es a base de coincidencias y compromisos. Ha faltado muchísima voluntad para acelerar los cambios hacia la gente. Y se crearon actitudes y se crearon diferentes acciones que desgastaron el momento, incluso cuando debíamos de haber estado unidos, cuando debimos haber estado en un solo puño enfrentando la pandemia. Y no fue así. Sin embargo, este gobierno siempre ha estado en la disposición de que trabajemos a través de coincidencias y de compromisos con la gente y no a base de prebendas o de maletines, poder llevar las soluciones a la gente. Los planes son amplios, los sectores ahí están esperando que todos los salvadoreños, no solo los sectores políticos, que todos los sectores académicos, que todos los sectores de la empresa privada, que el gobierno en su conjunto trabajemos y hagamos esa sinergia que ha faltado, que superemos ese momento de agresiones, que afortunadamente no se siga manipulando las facultades de los órganos con esa cantidad de comisiones y esa pasarela de funcionarios aún en medio de la emergencia. Creo que eso se ha terminado, la población ha sido muy contundente, nos está haciendo un llamado a la seriedad. La política en este país requiere seriedad, requiere propósito y ese propósito está en el seno de las necesidades de la población y no en las aspiraciones electorales de determinados grupos. Ha quedado demostrado eso. Quienes más se alejaron de la causa de la población ahora van de salida. Ahora hay una recomposición de las estructuras, una recomposición de todos los organismos que van a tener que ver con las decisiones fundamentales del país. Ahí es donde nosotros tenemos que construir acercamientos, construir coincidencias en base a los intereses de la población. Bueno, a propósito, esta mañana y ya en las últimas horas, sectores importantes de la vida productiva del país, gremiales, se han manifestado precisamente llamando a dialogar, a trabajar de la mano con el gobierno y sobre todo también bajo la pregunta de si este triunfo mayoritario obtenido por el Partido Nuevas Ideas será una aplanadora celeste o será una verdadera fracción que logre los consensos democráticos en la Asamblea Legislativa para cualquier iniciativa que se presente para bien del país. Mira, yo creo que el país necesita que caminemos a paso firme y que caminemos a paso acelerado. Me parece que la Asamblea Legislativa que viene en una composición totalmente casi que nueva, con nuevos integrantes, gente digamos muy fresca, con ideas distintas, que no está acomodada a las sillas, ¿verdad? Que no tiene una silla ya que es propiedad de ellos, ¿verdad? Que por 30 años han estado cómodamente. Eso hay que aprovecharlo para acelerar los cambios, para tomar las decisiones
valientes e inteligentes que debieron haberse tomado en mucho tiempo. Y me refiero a cualquier decisión porque si analizamos la producción de las legislaturas pasadas hacia temas fundamentales, hay muchísima deuda. Entonces creo que esto, la Asamblea Legislativa en sí misma es un espacio de debate, es un espacio de coincidencia. Creo que es obvio que es una inmensa mayoría, pero estoy segura que se va a tener la capacidad para recuperarle a ese órgano del Estado el prestigio. Es absolutamente conocido y hasta comentado, y hay incluso hasta chistes de ese tema, en cuanto que la Asamblea Legislativa es uno de los órganos más desprestigiados, pues. Es un lugar donde han existido abusos de todo tipo. Entonces eso hay que llegarlo a terminar, y por supuesto que la bancada de Nuevas Ideas lleva a ese propósito, prestigiarla, hacerla la asamblea del pueblo, no la asamblea de las fracciones que discuten a puerta cerrada y que negocian y que se chantajean entre sí. La fracción de Nuevas Ideas tiene una plataforma que fue presentada recientemente, una plataforma clara que tiene los temas de país en el centro de su trabajo. Alrededor de esos temas debe de haber discusión y seguramente va a haber consenso porque son temas que le urgen a la población. Es una plataforma surgida de la consulta en los 262 municipios del país que goza del aval del pueblo y con quien se tiene el compromiso prioritario. A ver, retomando un poco esta imagen, esta infografía precisamente del periódico El Diario El Salvador, ahí vemos precisamente que la mayoría con el color celeste tienen la mayor parte de curules. Son 84, ahí yo no sé, ahí parece que, no sé si estamos sobre esa línea de lo que tenemos, pero ese es el último, casi que esos son los números que se van consolidando. Todo es preliminar, pero son 56. Sí. El día de ayer se movían 1 o 2, pero creo que ya van quedando esos números 56. Más claros, pero es algo inédito, ¿verdad? Se decía que el sistema no permitía que un solo partido pudiera llegar a esas preferencias, pero la verdad... Quedó demostrado que no fue así, que no es así. Porque al final todo el mundo creía que el sistema tenía diseñado para que no hubiese que era una llave, era una llave para dar cuotas. No, el sistema y la población más bien, no... Al principio se desconfió del sistema, Carolina. No del sistema, sino del Tribunal Supremo Electoral. De los personajes. ¿Verdad? De los personajes y de cómo estaban estructurando las elecciones. Pero para terminar con lo otro, quedó demostrado que cuando el pueblo decide, cuando el pueblo tiene la decisión absoluta de salir, de hacer de su voto un instrumento de cambio, y además que fue alta la votación, la mayoría en la intención de votos es abrumadoramente a favor de Nuevas Ideas, entonces ahí tenemos los resultados, ¿verdad? Ahora, en cuanto a lo último, en cuanto al tribunal, por supuesto que el tribunal ha quedado en deuda con el país. Sí, o sea, que ayer digan que el proceso fue rápido y que el proceso no tiene problema, yo no sé de qué país y de qué elecciones están hablando, porque si la votación no hubiese sido tan alta y la intención hacia Nuevas Ideas no fuera tan elevada, otra situación estuviésemos aquí platicando, porque la elección no solo es el día donde se deposita el voto, sino todo lo previo, todo lo que debe generar confianza, debe de generar estabilidad, debe de generar que la impresión, la percepción y la seguridad de que se está trabajando con profesionalidad, y eso no sucedió. Imagínate el día domingo en la mañana, en la madrugada, a horas de que iniciara el evento, deciden no darle las credenciales al Partido Nuevas Ideas y dan una directriz, y cuando se llega al territorio, los organismos temporales como las juntas electorales municipales, muchas de ellas no obedecieron la autoridad del tribunal, y eso generó muchísimo atraso. Casi algunos centros al filo del mediodía estaban abriendo, y en la tarde, a las 5 de la tarde, sin importar que estaba la fila de cientos, y en algunos casos, pues si lo sumamos en todo el país, miles de ciudadanos, no querían dejarlos entrar. Entonces, pienso que el sistema electoral del país debe de tener profundas transformaciones,
porque es lo que le da seguridad a esos momentos que en ese camino de la democracia se tornan fundamentales, porque son las elecciones. Ahora ya estamos aquí, lo fundamental es las actas, la seguridad de las elecciones no la ha proporcionado el tribunal, la proporciona la población con su voluntad de voto, con su intención mayoritaria de voto, y que tengamos las actas para iniciar el escrutinio final y poder confrontar y garantizar que lo que esté en esas actas sea fidedignamente la voluntad de la población en el momento que emitió el sufragio. Bueno, pero como decía usted hace unos minutos, estamos ya en el caballo y ahora lo que toca es jinetearlo. Así es. ¿La relación con el sector privado es importante? Ciertamente, el sector privado es un socio fundamental para impulsar todas las políticas que mejoren la condición de vida de nuestra población. Un sector privado amplio, que no esté encasillado nada más en una gremial, ¿verdad?, sino que sea representativo de todos, representativo de las necesidades del país y de las actividades del país. Cuando esa mesa está constituida mucho más allá de lo tradicional o de gremiales o de siglas muy específicas, entonces nos cerramos, porque en el país hay muchísima más interlocutores que están luchando desde abajo, interlocutores que probablemente no tienen los grandes capitales, pero sí tienen grandes contingentes de población en actividades que el país necesita. Pero desde los muy grandes hasta los más pequeños, todas las gremiales y toda la representatividad industrial, comercial, de servicios, de turismo, de todo tipo de actividad productiva y emprendedora, es parte de ese interlocutor necesario y válido que deben de tener las políticas públicas. Hay quienes piensan que la buena relación con estos sectores va a ser indispensable para lo que resta, digamos, de la mitad del trabajo del gobierno actual. Y también cuando se trata de hablar de medidas de alivio fiscal que serán claves para los próximos 3 años. Es que desde la llegada del presidente, cuando el presidente decidió que este país se fuera por la ruta del crecimiento económico y no por la ruta de las medidas de ajuste, digamos, que incluso ya quedaron planteadas desde el gobierno anterior, porque es ese sí, y hay que decirlo. Desde ese momento el presidente manda a trabajar en transformar la matriz de inversiones. Este es un país donde la inversión privada y la inversión internacional ha sido una de las más pobres en la región. Es una de las más pobres. Realmente, incluso la empresa privada ha preferido invertir en Panamá, en Costa Rica, y no invertir grandes cantidades acá. Eso fue lo que nosotros encontramos en este país. Inmediatamente, para eso precisamente, se crea el Gabinete Económico y la Secretaría de Comercio e Inversiones, y ese equipo, ese conglomerado nuestro, trabajando sinérgicamente, más de 50 instituciones, por transformar esa realidad económica y todos los instrumentos y los procesos que pueden llevar a que la inversión se concretice en el país. Entonces, desde ese momento el presidente dice: no más burocracia innecesaria. Se encontró engavetado en medio ambiente más de 1.000 millones, ¿verdad? Muchísimo más, como más de 1.000 millones, porque eran como 4.000 o 3.000 proyectos engavetados, que no sé por qué no los implementaban, probablemente porque no estaban relacionados a sus amigos o a empresas que normalmente venían más del sur que de otro lado. Entonces, cuando el presidente dice rompan con la burocracia, se van creando mecanismos de facilitación de comercio, de aprovechamiento de los tratados de libre comercio para poder llevar el producto salvadoreño en mejores condiciones a otras latitudes o a las mismas, pero mucho mejor estructurado. También se crea ya, y ya está funcionando, la ventanilla única para la tramitología, se crea el trabajo para fortalecer y rescatar el café, por ejemplo, que
es una cosa que se encontró deprimida, se inserta todo este tema tecnológico y el cierre de la brecha digital que va más allá de entregarle una computadora que ya en sí mismo es trascendente, pues haberle entregado a esa cantidad millonaria y que se le va a entregar a los estudiantes para poderlo sintonizar en una currícula distinta, en una currícula que ponga al recurso humano en el marco de todas estas medidas como el factor diferenciador, ¿verdad? La persona educada, con capacidad, que podamos cachar otras tecnologías y otras oportunidades. Entonces, en todo eso, por supuesto que la empresa privada es fundamental en la parte industrial. O sea, hay una relación excelente en la parte comercial, en este momento de la pandemia, esa relación que existió con el sector turismo, con el sector servicio, que fue uno de los más disciplinados para guardarse, para aportar a que la pandemia no generara los estragos que estábamos viendo en otros lados, ha sido fundamental y ahí vamos a seguir trabajando y con ellos vamos a seguir construyendo esos sueños y vamos a ir cristalizando esas oportunidades para que el país, que es de todos, permita que los salvadoreños y las salvadoreñas se queden aquí y no tengan que emigrar. Para nosotros no forma parte de las estadísticas saber cuánta gente se fue y cuánta remesa ingresó. Eso es algo que se construyó en el pasado y por supuesto que las remesas es parte fundamental de la sostenibilidad económica del país, pero no es nuestro aspiracional que eso sea el pilar fundamental y que se mantenga. Nuestro aspiracional es salvadoreños y salvadoreñas en su país, educados, con oportunidades, con salud, con vivienda, con educación, con seguridad, un país que aproveche su mayor talento, que es el recurso humano, y que salgamos adelante. Bueno, usted trabaja como jefa de gabinete de gobierno con los funcionarios, con los proyectos estratégicos de gobierno, y trabaja con números, obviamente, ¿no? ¿Será más fácil hoy con esta correlación de fuerza a favor en la Asamblea Legislativa obtener el financiamiento para los préstamos? Sin embargo, este es un tema que lo hemos venido conversando no solo con usted, sino que con muchos funcionarios sobre los grandes retos que tiene las finanzas públicas en el país, Carolina. Fiscalmente, ¿cómo está el país? ¿Cómo usted logra ver ese horizonte para lo que viene ahora después de estas elecciones? Bueno, primero... ¿Hablamos de ajustes? ¿Vamos a hablar de nuevos impuestos? ¿O vamos a hablar de alguna manera de acomodar mejor lo que sería el gasto público? Quizás primero decirle que sí, en la perspectiva de mejor relación y de sintonía con la Asamblea Legislativa es una realidad. Y uno de los componentes esenciales del trabajo para poder llevar adelante y poder estar hablando de economía es apostarle a la seguridad. Definitivamente el tema de plan control territorial y esos dos financiamientos que quedaron ahí engavetados para no apostarle a trabajar para mejorar el clima y poder disminuir la violencia, eso segurito está sobre la mesa y va a concedérsele al gobierno para poder mejorar las condiciones de nuestra fuerza pública, para poder modernizar los instrumentos, el equipamiento que debe de tener la fuerza pública para ejercer la disciplina y también para hacer respetar toda nuestra soberanía integralmente hablando, en el mar, en la tierra, etcétera. Ese es uno de las grandes deudas que deja esta Asamblea Legislativa, haberle dado la espalda a estos diputados a la necesidad y a la exigencia de combatir la violencia y de darle las condiciones que requería nuestra fuerza pública. Ahora, por otra parte, hablando del tema fiscal, sí, este país y este ministro de Hacienda y este equipo de Hacienda han estado trabajando fuertemente por estructurar todo el trabajo en el marco de una disciplina fiscal. Y eso lo hemos visto, pero también están trabajando por rescatar todos esos capitales, por rescatar todos esos fondos que de manera irresponsable y de manera no solidaria con el país, muchísimos empresarios han estado sacando el dinero o evadiendo el pago de los impuestos.
Entonces, esa política va a estar permanente y es un trazo que atraviesa toda la acción de ingresos del gobierno y de perfilación de hacia dónde va el recurso. En este momento yo creo que hay muchísima especulación. De hecho se dice cómo va a ser este gobierno para sostener el tema de las computadoras, cómo va a ser este gobierno para sostener todo eso que se le ocurre hacer. Hospitales, por ejemplo, el Hospital El Salvador, tan criticado y a la vez tan necesario, tan trascendental en la vida de nosotros, no en la vida de nosotros, haber creado esa... O sea, lo ponen en duda, pero sí existe sustentabilidad para mantenerlos. Nosotros creemos que a través de la disciplina fiscal, a través de la generación de otras fuentes de ingreso, nosotros podemos salir adelante. Por supuesto que en el camino debemos ordenar una serie de recursos que probablemente no están bien orientados y definitivamente este gobierno, todas las medidas que adopte hacia las finanzas, hacia la fiscalidad, hacia el financiamiento no solo de este presupuesto 2021, sino de otros proyectos que van a venir el otro año, pues eso lo vamos a ir viendo, no hay que adelantarse, no hay que especular. Creo que los titulares que deben de invadirnos en este momento es el pueblo ha hablado. El pueblo es sabio, le está dando una responsabilidad al presidente, le está dando la oportunidad de que en armonía podamos llevar adelante esos proyectos. Y así como el presidente ha ido tomando de manera acertada todas las medidas en cuanto a salud, en cuanto a economía, en cuanto a seguridad, por supuesto que va hacia adelante a tomar las mejores decisiones. Entonces se garantiza que va en continuidad estos proyectos de asistencia social que han estado haciendo, en educación, computadora, en salud, construcción de hospitales. No solo esos, viene la transformación sostenible del agro. Vienen otros proyectos, viene un el desarrollo de Surcity, viene Bueno, el apoyo a las empresas que usted le decía, que me parece que es un punto elemental, sí, ¿no? así que es. hoy en día se busca, sobre todo cuando se trata de salir adelante después de lo de la pandemia. Así es. Bueno, y tenemos también un brazo territorial importante. Creo que son de 14, 13 las alcaldías las que ya prácticamente se han dado por ganadoras. De las cabeceras. De las cabeceras, sí. Y se tienen alrededor de 146 y pico, o me corrige, ¿cuántas son las que ya Es que eso se va moviendo porque como todavía están terminando de contar. No me quiero casar con una, pero exacto, hay mayoría, ¿no? Pero obviamente creo que es inédito. Sí, hay una concatenación de proyectos, hay una concatenación de proyectos más visualizados de parte de usted para poder trabajar en esa área. Así es. Vamos a una pausa y hablamos de eso, ¿le parece? Vámonos, nuevas ideas, caras 13 de las 14 cabeceras departamentales. Eso es lo que se está titularizando de manera preliminar. Cuando regresemos seguimos hablando precisamente de cómo ahora se visualiza ese trabajo territorial, más aún teniendo sobre la base la comparecencia del partido de gobierno frente a los gobiernos municipales. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López.
Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. No hay camino ni reto capaz de frenarnos. Econoparts, siempre las mejores marcas. Econoparts presenta. Bueno, para un camino seguro necesitas los mejores repuestos. Econoparts, nuestras marcas son la mejor garantía. Y por esa razón nos vamos a este segmento gracias a Econoparts a conocer cómo está el tráfico en el sector del Boulevard del Ejército a esta hora de la mañana. Tome en consideración estas imágenes porque así está el tráfico en esta zona. Nuestras marcas son la mejor garantía. Econoparts, siempre las mejores marcas. Presentó. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en esta primera parte conversando con la comisionada presidencial de gabinete, jefa de gabinete, Carolina Recinos, comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno. En la segunda parte vamos a conocer ya también la experiencia de estar al frente de la Embajada de El Salvador en Washington. Milena Mayorga, la embajadora, estará con nosotros en la segunda parte dándonos también algunos aspectos importantes del trabajo que se desarrolla en política de cara con los Estados Unidos. Carolina, hablábamos precisamente de que ahora ya con esta definición que se tiene con relación al electorado, vamos a entrar desde luego al trabajo operacional de territorio. Hoy habrán muchas alcaldías que estarán precisamente en consonancia con el gabinete, con su gabinete y sobre todo también con la política de gobierno. Afortunadamente va a ser así para que los cambios y los resultados que la población espera en beneficio de sus demandas históricamente no resueltas sean así y sean lo más pronto en tiempo. O sea, las mancomunidades ahora de manera planificada y con esa mayoría que se va a tener, pues deberán de construir con todos los colores, con todas las municipalidades en el 100% del territorio, los planes y las estrategias que permitan desarrollar vivienda, que permitan reordenar urbanísticamente, que permitan reorganizar las finanzas municipales, mejorar el tema de la movilidad, del transporte, de la prestación de los servicios de salud ahí en el territorio, del reordenamiento en las oportunidades educativas que deben de haber en el territorio. Entonces, el poder acercarnos, el poder tener muchísima más facilidad, no solo de comunicación, sino de planificación y de implementación, es uno de los elementos que definitivamente se va a trabajar. El presidente tiene una naturaleza y un pensamiento municipalista claro. Él ha sido alcalde en 2 ciudades, llegó a esas ciudades y las transformó. Transformó Nuevo Cuscatlán y le dio a San Salvador un dinamismo y una perspectiva no solo arquitectónica, sino profunda en las comunidades que no la había tenido con gobernantes anteriores. Así que las municipalidades serán parte esencial del trabajo de desarrollo económico, social, cultural y en todo sentido que va a encaminar el gobierno. Toda esta situación de resultado electoral positivo para el gobierno viene a despejar todas aquellas dudas. Ya hablábamos del Tribunal Supremo Electoral. Ahora queda por delante precisamente hablar del tema de FODES, financiamiento para el proyecto de alcaldía. ¿Cómo de alguna manera ya comienza a tratarse este tema en la agenda de gobierno, sabiendo de que ha sido uno de los problemas que generó precisamente antes de las elecciones con los alcaldes? Es que la verdad es que el FODES no es un tema de capricho, no entregarlo o sí entregarlos. Las finanzas del país, igual que todas las finanzas del mundo, fueron impactadas por la pandemia y la ley le obliga al ministro de Hacienda a hacer una priorización del gasto. Esperamos que en este nuevo clima que se crea ahora, todas las inversiones que van a venir, toda la población se sienta estimulada también a pagar sus impuestos con este combate a la evasión que está haciendo nuestro ministro, reordenar
y tener entonces los ingresos suficientes para poderle entregar el FODES a las alcaldías, pero que también las alcaldías, los nuevos alcaldes, reordenen esas finanzas, porque el FODES no puede seguir siendo utilizado como la caja chica de las municipalidades, sino el FODES está concebido para proyectos de desarrollo y para transformación de la vida de la población. En ese marco, en ese entendimiento, estoy segura de que las municipalidades van a tener un horizonte distinto, una estabilidad de sus finanzas, una mejoría, porque cuando haya comunicación y cuando haya una planificación y una colaboración mutua para llevar el desarrollo a los municipios, ellos entonces van a tener mejores condiciones para administrar y mejores condiciones para sostener la planificación que ellos estructuren. ¿Van a tener derecho a demandar, a reclamar que se les entregue como lo hacían los anteriores alcaldes? Es que, repito, el FODES no es algo de capricho. El FODES, lamentablemente, la pandemia, la cercanía de las elecciones, la disminución de los ingresos, el aumento de la demanda prioritaria hacia la salud, hacia la seguridad, pues nos llevó a esta situación. Pero con un clima de más confianza, con un clima de más estabilidad, con la apertura ahorita y el ingreso ya de una matriz muy alta de inversión extranjera, de inversión nacional, los ingresos en las arcas del Estado van a aumentar y entonces ese recurso va a llevarse a los municipios. Pero, reitero, las municipalidades deben hacer un uso responsable, un uso profesional de ese recurso, porque no puede seguirse financiando campañas o financiando planillas fantasmas o financiando proyectos que no son para los que fue creado y concebido el FODES en su momento. ¿Cuáles serán las acciones prioritarias ahora en este nuevo contexto en el que se definen las elecciones y que toma por mayoría el partido que está en gobierno, comisionado? Yo creo que es fundamental que el gobierno tenga la estabilidad para poder impulsar el plan de desarrollo económico. El crecimiento económico para el país es urgente y el objetivo central es creación de más y mejores empleos para un bienestar sostenible de la familia salvadoreña. Proteger la economía familiar es central para el gobierno del presidente Bukele, y para eso hay ejes ya establecidos: aumentar la inversión privada y pública, ser eficiente en la ejecución de la inversión privada para poder dinamizar con lo que nosotros como gobierno invertimos, y estimular y dinamizar la inversión privada. También dinamizar las exportaciones, o sea, eso es el otro eje que tiene contenido ese plan de crecimiento: impulsar el crecimiento y la reconversión de las MIPYMES, facilitar la incorporación laboral y llegar a tener un ecosistema claro y sostenible para el crecimiento económico inclusivo. Eso implica mejorar la movilidad y la logística. Se está trabajando fuertemente para eso. Ese paso, esa carretera tan linda y ese puente que quizás es uno de el más largo, ¿verdad?, que tiene el país ahorita, solo es la muestra de lo que viene con el plan de movilidad. El viaducto hacia Los Chorros va a transformar toda esa zona y va a dinamizar la logística que va hacia las fronteras. Se va a trabajar mucho por energía limpia y llevar a costos competitivos, dejar de ser ese país que compraba energía y que desaprovechaba los recursos naturales para la generación de energía y satisfacer la demanda interna. Estamos trabajando por la conectividad digital, por la innovación y tecnología. Parte de eso es cerrar esa brecha digital con nuestros estudiantes, el acceso y el posicionamiento de nuestros productos en los mercados. Lo está trabajando nuestra ministra de Economía, el secretario de Comercio, todo el equipo económico. Estamos trabajando para atraer y promocionar
que vengan las inversiones acá. Ya está el estudio ya en proceso, el estudio del aeropuerto, del tren. Vamos a cumplir esos proyectos estratégicos que tiene el Plan Cuscatlán. Estamos trabajando fuertemente por apostarle al talento humano, a los jóvenes, a las mujeres, y también por reformar ese marco regulatorio que incentive a la inversión y el comercio para garantizar trámites ágiles, simples y automatizados. Ok, ¿serán diferentes las cosas como se van a manejar en la Asamblea Legislativa? Ya concretizando nuestra... Por supuesto que sí. Es que estamos hablando de una Asamblea Legislativa que no tiene intereses particulares, que tiene el interés de trabajar por el pueblo, porque ese organismo ahora es la Asamblea del Pueblo, no es la Asamblea de fracciones y de diputados enquistados en ella para trabajar para sus intereses, para sus números y no para el interés colectivo, que son las necesidades de la población y la respuesta efectiva hacia ellas. Carolina, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y nos haya dado una ilustración primaria y casi preliminar, aunque sin duda alguna pues usted lo deja muy bien claro. La población habló y se creó ese binomio población-presidente Bukele de cara a poder de alguna manera darle la gobernabilidad que en algún momento han demandado para los próximos años. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Y vamos a estar muy atentos en el curso del tiempo, también seguir evaluando el trabajo que se haga a partir del establecimiento de esta nueva correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa. Gracias, Ernesto, le agradezco muchísimo la oportunidad. Nada más me resta decirle a la población muchísimas gracias. Estamos claros que el reto es grande, pero junto al pueblo y con el liderazgo del presidente vamos a salir adelante. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, viene la embajadora de El Salvador en Washington, Milena Mayorga, para hablarnos también de política exterior. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. No hay camino ni reto capaz de frenarnos. Econoparts, siempre las mejores marcas. Econoparts presenta este espacio para que usted obtenga imágenes del tráfico en la capital gracias a Econopar, porque recuerde usted que para un camino seguro necesita los mejores repuestos. Econopars, nuestras marcas son la mejor garantía. Avenida Jerusalén, tome en consideración usted el tráfico, tome en consideración estas imágenes si piensa desplazarse por esta zona. Nuestras marcas son la mejor garantía. Econoparts, siempre las mejores marcas. Presentó. Vamos a nuestra segunda parte del programa para conversar con la embajadora de El Salvador en Washington, Milena Mayorga, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, embajadora, por acompañarnos esta mañana. A ti, Ernesto, para mí siempre es un privilegio venir a tu programa. Buenos días a todos los salvadoreños. Qué bueno, 3 meses ya están al frente de una de las embajadas que sin duda alguna no es cualquier embajada, sobre todo por muchos aspectos que tienen que ver con las relaciones muy íntimas que se tienen con nuestro país, con los Estados Unidos y sobre todo también en el contexto de una situación diferente de país. Así es, bueno. ¿Sí? Siempre, ¿Cómo ha sido la experiencia de estos 3 meses? Siempre, bueno, he trabajado muchísimo, tengo diferentes agendas, la agenda que es hacia la diáspora, que es muy importante, esa agenda social, para poder resaltar las bondades y sobre todo lo que aportan a la economía norteamericana, y la agenda pro TPS y DACA, porque es importante que en cada una de las entrevistas y reuniones que tengo con congresistas y senadores es necesario hablar de este tema porque se necesita un apoyo bipartidista. Y tenemos ahorita hasta el 4 de octubre una prórroga del TPS y tenemos el proyecto de ley migratoria en el Congreso. Entonces, que no creo que den los meses, no creo que dé el tiempo para poderlo hacer antes del 4 de octubre. Sin embargo,
Estuve en una reunión que sostuvo la canciller de la República el viernes pasado, en donde con el secretario Mayorkas se hablaba precisamente del tema migratorio, que es muy importante que nosotros como país también estamos haciendo nuestra estrategia para frenar esta migración irregular y sobre todo las causas de la migración. Y esta es mi carta de presentación, porque cuando hablamos de esta relación que es histórica entre Estados Unidos y El Salvador y que se desgastó en los 10 años del FMLN, se retoma con la administración del presidente Bukele y ahora con una nueva administración en Estados Unidos ya hemos tenido los primeros acercamientos con los nuevos funcionarios. Ha sido bien recibida tu presencia. Decía esto por todos aquellos aspectos que tienen que ver con el formalismo de aceptación, de acreditación y protocolo que tienen que ver, ¿no? Desde el 23 de diciembre fue que el presidente Donald Trump aceptó mis credenciales. Y esto es lo que me permite, obviamente, es hacer el trabajo plenamente para poder reunirme con los funcionarios. Sin embargo, obviamente fue en un periodo de transición de una administración a otra. Y apenas el presidente Biden tiene un mes de estar al frente. Y por la pandemia ha sido bien singular, porque hasta el State of the Union, que es bien tradicional, un mes después que se toma posesión, no se hizo. Entonces hay que aprender a trabajar en esta dinámica del COVID. Sí, te hago esta pregunta precisamente para ver un poco la legitimidad con la que se está trabajando, que creo que es importante tratar estos temas en el Congreso que tienen que ver con la migración. Sin duda alguna la política exterior en el tema de migración con este nuevo gobierno en los Estados Unidos ha cambiado, ¿no? Obviamente es mucho más humano, más centrado en la reunificación familiar, es lo que nos dijo el secretario Mayorkas. Cambió el estilo del asilo, pedido trasladado a otros países como el nuestro. Y ya lo ese proyecto, él fue muy claro, se está trabajando en el tema de asilo, pero sí la reunificación familiar es importante. Ya el plan cero tolerancia no existe. Y quiero decirte que ningún niño salvadoreño que fue separado por este plan cero tolerancia ya no está solo, es decir, ya está reunificado todos los niños que fueron separados. Y nosotros obviamente con la red de consular y sobre todo con los consulados al sur, donde están las fronteras, siempre se da un apoyo. ¿Cómo está siendo visto nuestro gobierno, el gobierno actual, frente al gobierno de los Estados Unidos? Pues tengo esta apenas tenemos tantas cosas que se dicen. No, es que yo he sido muy clara. Los tentáculos de la oposición están en Washington. O sea, al final 30 años, 35 años, tanto miembros de Arena como del FMLN tienen sus amigos en Washington, D.C. ¿Lobistas, si lo queremos ver así como figuras? Podrían ser lobistas y podrían ser personajes también que desde los 80 tienen una relación, ¿verdad? Debido a la guerra, el proceso de paz, entre otros, pero lo que pasa es que es algo innegable, ya hay algo que no se puede manipular y es la mente de los salvadoreños, y lo vimos el pasado domingo, en donde se dio, 1, un voto de castigo a esa clase corrupta, y 2, un voto de confianza a las agendas del presidente Bukele, porque si bien el plan control territorial en su segunda fase ha tenido tremendo éxito, y esta es mi carta de presentación, ¿qué estamos haciendo en El Salvador? Y empiezo a darles los índices de los homicidios, como han bajado, hablar de la gran cantidad de días históricos que hemos tenido con 0 homicidios, las extorsiones, cuando estoy hablando con, por ejemplo, las cámaras de comercio, la Latina, que aglomera 2.5 millones de empresas, 35% reducción de extorsiones. ¿Por qué? Porque al final creo que la cara del El Salvador violento es lo que nosotros queremos transformar en un país que está listo para recibir la inversión extranjera, especialmente la norteamericana, que sabemos que hay una gran oportunidad, porque ahora con el nearshoring que quieren mover las empresas asiáticas aquí a América, nosotros es una gran oportunidad que tenemos para vender el país. Pero hablando de la agenda migratoria, obviamente da una gran esperanza de saber que nuestros salvadoreños que están bajo el estatus migratorio de DACA y TPS van a tener una solución permanente, pero necesitan los votos en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, es decir, en el Senado. Y acá es por eso que necesitamos hablar mucho con los republicanos. Entonces, sí podemos de alguna manera creer que no es así como en algún momento se piensa de que Estados Unidos o algunos congresistas o el Congreso per se de alguna manera ve que en el país lo que tenemos es un gobierno que no es digamos que no va en concordancia con lo que podría ser
algunos parámetros de la democracia. ¿Cómo bueno, es más, con el intento de golpe legislativo que le dieron al presidente, o sea, yo estuve en conversaciones con diferentes congresistas, senadores, se les mandó también información de lo que estaba sucediendo en El Salvador, y de las oficinas de algunos congresistas han estado más pendientes y sobre todo preguntándome si eso prosperó o no prosperó. Yo le digo, bueno, ahí está, en la comisión política, es decir, no se mandó archivo ni nada, se aceptó, tuvo 44 votos para ingresar con modificación de agenda, tuvo alrededor de... bueno, muchísimas firmas de Arena y el FMLN. Entonces, es insano esa propuesta que se hizo de un golpe legislativo previo a unas elecciones. Entonces, ellos también ya están escuchando la otra historia, porque solo estaban escuchando una, y ya con mis acercamientos están escuchando la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda, ¿no? Sí, pero Estados Unidos nos ha reiterado, el secretario también Blinken nos ha reiterado esa necesidad de trabajar en conjunto. Ven el liderazgo del presidente Bukele clave para la región, y sobre todo que creo que también el tema de las agendas que estamos trabajando, porque estamos apostándole a la educación como nunca antes, con la propuesta de que sea un 5% de nuestro presupuesto general de la nación. Ya casi me decía la ministra de Educación que ya casi andamos llegando a eso, ¿no? Sí. Yo creo que es un parámetro importante. Lo que pasa es que esta nueva asamblea tiene que ratificar el presupuesto como se propuso, no como lo modificaron los diputados actuales. Entonces, ya vamos a hablar un poquito de la investidura. Te voy a dejar un poquito la investidura de embajadora para que hablemos un poquito también de lo que ha pasado en el país. Obviamente tú renunciaste ya. ¿Sí renuncia o permiso? ¿Sí renuncia de la Asamblea Legislativa? Nunca puedes renunciar a tu puesto ¿verdad? Es como diputado. Permiso, es un permiso. Sigue siendo diputada, pero con permiso, ¿no? Antes de ejercer el cargo de embajadora, hubo un traslapo, ¿verdad? Pero un último día de diputada y un primer día de embajadora. Pero voy a terminar el tema de tu experiencia, porque es importante saber qué es o cómo se ha logrado de alguna manera, no sé, como reparar esa relación que se tenía de imagen del gobierno de El Salvador versus el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Ha estado bien. Entonces, has tenido buenos acercamientos con congresistas. Esto empezó, como te digo, con la administración de Trump. Sí. Esos acercamientos, ese trabajo en conjunto. ¿Con funcionarios del actual gobierno te has reunido? Perdona. Fíjate que lo que hemos hecho es canalizar estas reuniones de más alto nivel con el secretario mayor, que es el secretario Blinken, con la canciller, porque es así. Esto es cuestión de rangos. Y yo lo he hecho con las oficinas, que son las que tienen que comunicarse conmigo. Ahora bien, con el tema de congresistas y senadores sí ha sido personal esa comunicación, porque obviamente todo es una burocracia y depende de los rangos. Pero fíjate que realmente a veces es triste cómo se trató de manipular la relación excelente que tenemos con Estados Unidos previo a unas elecciones. Y todo fue manipulado desde El Salvador. Todo fue manipulado desde acá. Inclusive que no recibieron al presidente Bukele. Por eso es que responde el Departamento de Estado haciendo una llamada con la canciller Alessandra, y creo que esto fue parte de decir las cosas están bien, están caminando bien. ¿Y por qué no recibieron al presidente? ¿Fue porque es que no se solicitó una reunión, nunca se solicitó una reunión. Entonces todo fue a base de especulación, o sea, realmente... por eso te digo, fue un tema preparado y montado para desprestigiar la relación del presidente Bukele con Estados Unidos, porque creo que es muy importante para nosotros fomentarla, hacerla sólida, porque allá están 3 millones de salvadoreños y que necesitamos que ellos estén bien. Y el tema de los consulados es otro tema que estamos avanzando. Ok, vamos a hablar de eso cuando regresemos. Voy a una pausa y ahora hablemos un poco del acercamiento con la diáspora. ¿Cómo se perfila precisamente todo ese grado de atención que en algún momento se requiere, y especialmente cuando los papeles parece que han cambiado, sobre todo porque la visión que tiene este nuevo gobierno del presidente Biden es diferente a lo que se tenía anteriormente, ¿no? Creo que hoy hay un poquito más de receptividad, y no sé si la palabra que tú ocupaste más humanitaria. Es, ¿no? Que sí, es una visión más humanitaria. Sin embargo, lo que nos dijo el secretario Mayorkas, que sus fronteras no dan abasto para una migración irregular. O sea, lo que quieren que nosotros también hagamos un llamado a no migrar de forma irregular, porque va a ser un viaje en vano. Ok, vamos a hablar de eso en cuanto regresemos. Gracias, 7:31 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López.
Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por sintonizarnos a esta hora de la mañana y estar desde luego enviándonos sus preguntas con relación a los temas que estamos en esta oportunidad en la segunda parte conversando con la embajadora de nuestro país ante Washington, Milena Mayorga. Milena, si bien es cierto, ya una vez tratado estos temas desde el punto de vista de cómo mejorar las relaciones o la imagen entre el gobierno salvadoreño y el de los Estados Unidos, pero en medio de todo esto también está ese nicho poblacional de migrantes que en algún momento representan un hito muy importante en una agenda de país. Representan dentro del PIB pues un, digamos... 20% en tema de remesas. El tema de remesas en cuanto a aportes a la economía, etcétera. ¿Cómo están ellos y cuál es el plan que se tiene para que la diáspora de alguna manera tenga ese verdadero respeto, estatus de legalidad en los Estados Unidos? Bueno, la verdad es que hay un buen porcentaje que ya tiene incluso residencia, muchos son ciudadanos, o sea, es muy variado. Pero yo quería aprovechar la oportunidad de darle las gracias a la diáspora por el apoyo, porque realmente se manifestaron también en las urnas. Fue el voto más caro en estas elecciones, porque tuvieron que pagar pasaje, hospedaje, alimentación para venir a ejercer ese derecho que tenemos todos los salvadoreños y que se los negaron. Esta vieja clase política se los negó y creo que era tanta el pesar de que no te habían dejado votar desde Estados Unidos, que han perdido días laborales. Ver cuánta cantidad de gente vino al aeropuerto y esa necesidad de participar en estas elecciones, yo realmente los felicito y me hacen sentir sumamente orgullosos de representarlos. Pero esto ya no va a pasar más, porque esta nueva correlación en la Asamblea Legislativa vamos a impulsar que sea una legislación para que precisamente no solamente puedan votar, sino que también tener una circunscripción. Esto es importante, ya lo tienen otros países, ponemos ejemplo República Dominicana. Pero volviendo al tema de lo que ellos merecen obviamente que mejoremos los servicios, ya estamos en eso, tenemos ya un contingente de personas que han llegado a apoyar a los consulados más demandados. Esto quiere decir que lo que estamos haciendo es reforzando los consulados, los procesos, porque el tema de la demanda por los documentos es muy amplia. Quieren su pasaporte, quieren su DUI. El tema del DUI sí tiene que ver con el RNPN y tiene mucho que ver con las decisiones que toma esa junta directiva, pero el tema de pasaporte sí es nuestro. Entonces, lo que estamos haciendo es mejorando los procesos, recordando que cada uno de los estados donde están los consulados tienen restricciones por el COVID. Entonces, acá es un tema donde no puedes tener más de 40 personas adentro de un consulado, tomando en cuenta los que trabajan en el consulado. Por eso es que se tiene que ser un poco restrictivo en la cantidad de gente que puedes tú dar atención. Entonces, aquí el tema es que tenemos que jugar con cada consulado, con las restricciones de cada alcaldía en donde están, de cada gobernador, ¿cuáles son los problemas etcétera? míticos que tienen ellos? Sí, problemas de legalidad, esa es la base. No, lo que pasa es que fíjate que ahorita se va a hacer un nuevo censo. Esto creo que va a ser clave, porque por ejemplo en Long Island se tiene estimado que son 300,000 salvadoreños los que viven en Long Island, pero esto fue en el censo del 2010. Ahora imagínate. O sea, no se tiene un censo que... Se va a hacer un censo en Estados Unidos y aquí nosotros vamos a poder tener un dato más certero de cuántos salvadoreños hay y en qué zonas están, porque sabemos que están en California, pero en lo que es DC, Maryland y Virginia es donde hay más salvadoreños. Sí. En California, es súper grande California y están como en diferentes ciudades. Por eso es que se van a aperturar dos consulados más en California, uno en Arkansas y otro en Utah. Porque es que es una demanda impresionante de necesidades de servicios consulares. Y eso es lo que este año vamos a marcar la diferencia. Son estado de Arkansas, ¿sí? Y en Utah. En Utah, ¿no? Y en California se van a abrir dos más, uno en Fresno y al sur en San Bernardino. Entonces,
Esto lo que nos va a permitir es poder estar brindarles... más cerca de ellos. Y además se está remodelando, se van a remodelar los consulados, se van a trasladar algunos consulados de instalaciones que ya son muy pequeñas a instalaciones más grandes, pero para todo eso se necesitaba presupuesto. Ese presupuesto fue entrampado en la Asamblea Legislativa. ¿Qué papel jugarías tú a la hora de poder hacer el cabildeo importante para establecer una política migratoria que favorezca a los salvadoreños? Es que ya lo estoy haciendo. Yo he sostenido alrededor de 60 o más reuniones de mi llegada. O sea, me vine un poquito de la diáspora, regresé un poco al tema tuyo que te corresponde. He tenido más de 60 reuniones de todo tipo, con organizaciones migratorias. Las he tenido con, obviamente, senadores, con congresistas, porque ellos son los que van a votar. Claro. Necesitamos que esa ley que están impulsando, en donde se les va a dar un camino para un estatus migratorio permanente, pueda prosperar. Entonces se necesita un cabildeo con tanto republicanos como demócratas. Con este escenario de mayoritario que tiene el Partido Demócrata, ¿será mucho más fácil que los republicanos o no hay distinción en ambos? A la hora de ver... Para pasar por la Cámara Baja... En sus países creo que no hay... Pasar por la Cámara Baja tienen los votos suficientes, pero para ratificarlo en el Senado es donde se necesitan a los republicanos. Entonces es importante que... Y he conversado con algunos republicanos que están impulsando el tema del TPS. Entonces yo creo que esto es importante. ¿Has oído hablar de quién puede venir al país nombrado como embajador? No, todavía no se ha escuchado nada. No se han escuchado ninguna propuesta. Es un rumor que se habla de María Carmen Aponte. La verdad es que puede ser, sí, un rumor. No se tiene nada, ¿no conoces algo? Para nada. Yo creo que El Salvador no es de los países que ellos necesitan llenar ya, ¿verdad? Con un embajador. Me imagino que tienen países que son del G10 o qué sé yo, que necesitan inmediatamente tener embajadores, y El Salvador pues entrará en un proceso que tiene que pasar también por el Congreso. ¿Es importante tenerlo? Claro, siempre es importante tener... Está muy activo, sí, siempre es importante tener un embajador, pero el encargado ahorita de negocios está haciendo muy bien su papel. Lo conozco, también quiere mucho al país, está bien adaptado a El Salvador. Entonces, la verdad es que está haciendo un enorme papel. Es más, lo vi hace poco en la inauguración del campeonato de la Liga Nacional de Béisbol. Ahí pudimos conversar, y creo que la verdad es que no es que sea algo urgente, pero sí es importante, obviamente, siempre tener un embajador, un representante del gobierno de Biden. A ver, y todo este trabajo en la embajada, de alguna manera, puede considerarse como vital también a la hora de poderlo hacer, no solo de beneficio para los salvadoreños, sino que también para una política migratoria. ¿Cómo se ve la migración desde Washington de lo que está pasando ahora en Centroamérica? ¿No se ve como en el pasado aquellas grandes manifestaciones, caravanas? Bueno, te digo de que El Salvador... Porque se cambiaron un poco los papeles. El Salvador no ha participado en las dos caravanas que han salido desde Honduras. Entonces esto también nos deja como con una muy buena reputación, que nosotros estamos haciendo trabajo de prevención. Estamos trabajando, como ya te decía yo, en una de las causas de la migración irregular, que es la inseguridad, y esto que no se ha contado con el dinero suficiente para poder seguir avanzando en las fases. La otra causa de la migración irregular es la falta de oportunidades. Entonces, pero cuando tú ves que le estás invirtiendo en educación a los jóvenes, que van a poder tener una computadora, acceso a tecnología, y además queremos traer inversión, que creo que estamos trabajando mucho en esto, es importante para que se encuentren condiciones para que ya no tengan que salir del país como se hicieron en los últimos 35 años, que lo que se hizo fue expulsar a lo mejor. Y es por eso que la diáspora ahora también quiere participar en las decisiones del país, para que una nueva generación no tenga que pasar y sufrir lo que ellos han tenido que sufrir. Pero bien, cuando ellos ven que El Salvador está trabajando en la agenda verde, estamos trabajando en la agenda de educación, estamos trabajando en la agenda de desarrollo, con los polos de desarrollo. Es más, por ejemplo, yo te puedo comentar, el congresista Crawford de Arkansas está muy interesado en el ferrocarril, porque ahí hay empresas de ferrocarril, es decir, en el tren del Pacífico. Y están siempre pendientes de que cuando se den los estudios de factibilidad, sus empresas puedan participar en las licitaciones. Esto es lo bueno que estamos hablando. O sea, es una agenda donde El Salvador está transformándose. Entonces el gobierno, para un poco cerrar este capítulo, el gobierno actual de los Estados Unidos está dispuesto a trabajar con el gobierno salvadoreño.
Por supuesto, ya lo manifestaron en unas primeras 2 reuniones, como te manifiesto, con el secretario Blinken, el secretario Mayorkas, en donde quieren trabajar de la mano. Para todas aquellas dudas que circulaban, ¿no? Alrededor eso era de esto, ¿no? campaña. Era parte de una campaña electoral, pero nada que ver. O sea, al final yo creo que también tienen un mes de estar en sus cargos y muchos de ellos apenas empiezan a ser ratificados porque ya tienen que pasar por el Congreso. Bueno, a ti te ha tocado vivir, como lo dijiste al principio, esa transición de los dos gobiernos. ¿Tus credenciales cuándo te los dan entonces? ¿O ya los tienes? Ya los tengo, desde el 23 de diciembre me la firmó el presidente Donald Trump. Pero sí te digo que creo que ahora, después de estas elecciones y sobre todo que se respetó la democracia, se respetó a la población, vamos a ver ahora un El Salvador diferente, un El Salvador nuevo, un El Salvador donde se va a trabajar por las agendas que verdaderamente importan. Y creo que sí vamos a poder dar un nuevo giro. Y esto es importante porque muchas de estas agendas son las que nos ayudan a prosperar. Y eso es lo que quieren, que El Salvador pueda lograr prosperidad para que ya no busquemos a Estados Unidos. Y el exsecretario Wolf, que vino casi a la salida de la administración Trump, nos dijo que sí, sin duda, se había frenado la migración desde El Salvador. Y cuando nosotros decimos la policía está trabajando, han desarticulado bandas de coyotes, o sea, esto es una excelente muestra. Decomiso de droga y todo eso también. Es una excelente muestra de que estamos trabajando en las agendas que a ellos les interesan, que son agendas de país, ¿verdad? Son agendas que tenemos nosotros que abordar, pero que la policía lo está haciendo excelentemente. Ok, me piden una pausa comercial, regreso para que hablemos un poquito más en lo tópico, ¿no? De lo doméstico y que me des tus puntos de vista con relación a lo que ha pasado con estos resultados electorales en el país. Una pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, vamos a aprovechar a hablar un poco de la política doméstica. ¿Cómo ves el resultado que se ha obtenido, reconociendo que tú fuiste muy crítica precisamente del partido al cual pertenecías y que ahora pues cualquiera puede decir, bueno, a partir de este resultado el tiempo te dio la razón? Por supuesto, porque yo venía anunciando que era necesario un cambio de ruta, era necesario una agenda que no se plegara a la agenda del FMLN. Y fíjate que cuando yo empecé a señalar el pacto de corruptos es que no había ninguna diferencia entre el FMLN, Arena y PDC. Y la gente también así lo vio. Es decir, las ideologías eran una fachada, porque al final se comportaban igual. Pero dentro de mi ex partido, cuando empecé yo a hablar, que era necesario cambiar el rumbo, era necesario Ok, las disculpas del caso, tuvimos un pequeño corte de energía, pero ya estamos de nuevo, me decías. Sí, que era necesario una agenda mucho más productiva, menos de obstruir. Y no nos hicieron caso, no me hicieron caso, y al final renuncié porque no estaba de acuerdo en que estaban oponiéndose, sobre todo en una emergencia nacional, a la defensa, a la salud del pueblo salvadoreño, igualmente a la defensa de ese derecho de garantizarles la seguridad. Y como tú dices, la historia siempre, siempre me da la razón. Y si bien han ganado alrededor de 14 diputados, no van a ser significativos porque la correlación no va a marcar ninguna diferencia. Es decir, la indignación de la gente fue tal o sea, yo los admiro, ese fervor cívico, cómo fueron a votar, cómo esperaron, no importa las horas que tuvieron que hacer cola, incluso el ejemplo de Santa Marta, que en la madrugada estaban ahí queriendo votar, nuestros adultos mayores también votando, diciendo tal vez la última vez que voy a votar, pero lo necesito hacer porque ahora estoy viendo cambios. La gente está viendo un gobierno mucho más cercano a la población. Y te digo que realmente esos grupos de poder que Arena representaba los dejó solos. Es decir,
una campaña muy pobre, es decir, no vi nada relevante, pero sobre todo con los mismos actores de siempre. Entonces no esperemos que vamos a cambiar nada con ellos, pero al final ahora ¿Y esos grupos de poder al final dónde están? Bueno, son... A tu criterio ya en términos de análisis de lo que viene, porque después de un resultado electoral, lo que viene obviamente casi por lo general son esos quiebres de cúpula, de renuncias, precisamente de reclamos. ¿Sabes que ¿no? desde que cuando yo estuve de diputada de Arena, pasaron 4 presidentes de Arena? 4. Solo ahí tú ves que ya el partido estaba realmente ya pataleando, y ahora sin duda un debacle. FMLN desapareció prácticamente, y Arena, o sea, está reducido a lo mínimo. Creo que se les llegó a su fin. Es más, nos hicieron tanto daño en el sentido de que casi 200.000 personas murieron, tanto en la guerra como el posconflicto por la inseguridad, y ahora sí veo un nuevo amanecer para El Salvador, una nueva página que se va a escribir, en donde tenemos que responder en temas tan claves como pensiones dignas, el tema de transporte público, el tema de la seguridad, educación, entre otras agendas, salud, por ejemplo, que son vitales. Si la gente ve que esta nueva correlación y esta nueva clase política, que al fin llegó, yo digo, ¿cuánto se tardó en irse esa vieja clase política? Y al fin llegó una nueva clase política que va a representar esos intereses del pueblo. Tienen los votos, pueden hacerlo. Entonces vamos a impulsar, y sobre todo voy a hablar mucho con ellos para que retomen las agendas que yo propuse. A eso iba. Fíjate que siendo concomitante el tema de la diáspora, creo que ahora con un escenario como el que tú describes, sin duda alguna que se puede recrear un escenario propicio para poder potencializar toda esa ayuda de los que en algún momento viene. ¿Sabes? La CEPAL hizo un estudio que es bien importante, porque nos decía que de 10 salvadoreños, 5 quieren regresar a El Salvador por 2 motivos. Uno, para retirarse, y otro para invertir. Entonces, esto es clave porque nosotros tenemos que trabajar en el tema de generar las condiciones para que puedan venir a abrir sus empresas. Muchos de ellos tienen bastante dinero y quieren invertir y quieren ser parte del progreso que El Salvador está teniendo. Y 2, obviamente quieren comprar sus viviendas para venirse a retirar a su país. Es que ahora que estoy viviendo afuera, no es fácil vivir fuera de tu país, y ese sueño y ese anhelo de volver a casa es muy noble. Así que en eso tenemos que trabajar, en que los salvadoreños en el mundo puedan tener las condiciones para invertir y para retirarse. Claro, recrear un ambiente favorable para que no solo sea un dinero que venga por venir. Muchos especialistas, sociólogos, creen que ese es uno de los grandes factores que, digamos, sostiene la economía, pero de una forma que no debería de ser. Debería de haber una política mucho más concentrada a que se duplique en actividades productivas y no a que vaya esto al consumo. Yo he tenido oportunidad de hablar con la Cámara de Comercio. Y tú conociste muy bien el tema porque estabas en la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no? Pero cuando yo platico, por ejemplo, con los miembros de la Cámara de Comercio salvadoreña en California, en DC, entre otros, lo que necesitan es que nosotros les planteemos dónde están los polos de desarrollo, dónde hay oportunidad de negocio, dónde, porque generalmente ellos han invertido porque un familiar le ha dicho que inviertan, entonces han perdido dinero. Pero si nosotros les presentamos los proyectos, dónde están las alternativas, dónde están, y sobre todo se les lleva de la mano para que sus proyectos prosperen, creo que vamos a incentivarlos aún más. Porque solamente de Estados Unidos tuvimos un flujo de remesas de 5.700 millones. Sí. Por eso te decía que esto ronda en el 20% del PIB. Solo Estados Unidos, ya no se diga con los demás países, pero Estados Unidos es el que más significativamente ha enviado remesas, inclusive en época de pandemia. Y a mí me duele, ¿sí?, cómo la oposición los maltrata, los denigra. O sea, primeramente desde el Congreso, sí, no hicieron nada porque ellos tuvieron las condiciones para votar, o las mejoras de los consulados quitaron ese dinero, entre otros. Pero ahora no solamente eso, sino que al verlos que estaban llegando a El Salvador a votar,
¿cómo los estaban señalando? Es que no importa el oficio a que se dediquen, lo que importa es que no se olviden del país, y han sido muy solidarios con las familias salvadoreñas, enviando esta gran cantidad de dinero en época difícil, porque en Estados Unidos también se han cerrado negocios. En la provincia de Ontario, dice, no pudieron ir, dice, por restricciones, especialmente en Ontario. Pero igual, el tema del DUI, que es una de las cosas vitales para ellos en los Estados Unidos, obtenerlo no es tan fácil. No, pero eso tiene que ver con el RNPN, que tiene una junta directiva que está conformada por un miembro de cada partido político. O sea, es decir, tenés ahí a gente del FMLN, de Arena, del PCN. ¿Perdón? ¿Hoy se recompone con esta nueva...? Sí, porque para tener una junta, ser parte de la junta directiva del RNPN, tenés que tener 5 diputados en la Asamblea Legislativa. Entonces, por ejemplo, el FMLN ya no va a tener representación ahí, ni el PCN. Creo que hasta gana, no sé, creo que tampoco tendría su representación en el RNPN. Entonces, si tenemos una correlación favorable, entonces se puede también desde ahí tener la voluntad política para poder mejorar los procesos de la entrega del DUI y mejorar también el personal que se envía, porque prácticamente es una ventanilla del RNPN, es un mini DUI centro dentro de lo que es un consulado. Maltrato y burocracia, ¿cómo alguien preguntaba por ahí? Claro, ¿cómo están haciendo para eliminar ese tipo de...? Se están trasladando, decir, más personal, que creo que es clave, porque la demanda es demasiado grande. Yo estuve en el consulado de Manhattan y no da abasto las instalaciones, no se pueden abrir más ventanillas. Y en otros consulados, obviamente, por eso también se van a trasladar a instalaciones mucho más grandes para que exista más personal. Se está evaluando, hay un cónsul inspector que está, como su sede es la embajada, pero él está recorriendo ahorita todos los consulados para poder que los procesos sean iguales y ver qué es lo que hace falta en cada consulado, más el tema de cuál es la mayor demanda, un call center mejor, pero ya se están empezando a ver los resultados, pero esto nos va a tomar un ya para cierto concluir tiempo. Nuestra conversación, y te agradezco que nos hayas permitido en este viaje que has hecho al país, y sé que va a ser frecuente por toda tu labor, que nos hagas una breve descripción de tu primera experiencia de los 3 meses al frente de la embajada. ¿Qué noticias nuevas podemos tener en los próximos días? Bueno, las noticias que ya te estaba dando, la mejora en el tema de los consulados, la renovación de consulados. Se van a abrir 2, me decías. 4 consulados más. En California, y sobre todo que mi agenda, en Arkansas y en Utah. En Utah, perdón, sí. Mi agenda es una agenda cercana a la diáspora. Yo lo manifesté en diferentes ocasiones. No voy a ser una embajadora de cóctel. Si es necesario que yo esté en una jornada de entrega de alimentos, porque también la pandemia ha impactado a muchos salvadoreños, voy a estar ahí. Voy a estar donde estén los salvadoreños, conociendo sus negocios, conociendo los oficios que hacen. ¿Por qué? Porque lo que quiero es resaltar el aporte de los salvadoreños a los norteamericanos, dignificarlos como nunca antes. Así que para mí es un orgullo representarlos a la diáspora y representarlos a ustedes salvadoreños, porque vamos a seguir trabajando por las visas laborales y vamos a seguir trabajando por traer inversión para que tengan empleos de calidad. Viajas hoy, ¿verdad? Sí, de regreso. Te vas de regreso. Muchísimas gracias, Milena, embajadora, por habernos acompañado. Gracias a ti, Ernesto, y me despido felicitando al pueblo salvadoreño que se manifestó en las urnas la necesidad de una nueva clase política. Que Dios me lo bendiga. Gracias. Por mi parte, hasta aquí, como siempre, cumpliendo con nuestra labor de colocar temas importantes en las cuales usted pueda tener una mejor ilustración de los puntos que rodean, como el que hemos hablado este día, que es precisamente sobre el tema del papel de la embajadora hoy frente a esta experiencia en los Estados Unidos. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.